El mundo de los videojuegos ha tenido un último trimestre bastante turbulento. Todo el quilombo pasando con Subnautica 2, que puede terminar perfectamente con el juego no saliendo nunca. Todo el tema con Stop Killing Games en Europa, que sí, aún falta que la ley como tal exista y hay que ver qué carajo hace el Parlamento Europeo. Capaz esto puede salir tremendamente mal, pero desde este canal, por lo menos en principio, apoyamos muy fuerte la iniciativa. Y la última noticia, bastante sonada en las últimas horas, al momento de grabar este video, es todo el asunto con Steam, los juegos porno y por qué debería importarte. Para los que no estén tan enterados, ¿qué pasó? Recientemente, y hablo en el lapso de los últimos 3 días, Steam baneó una cantidad ingente de juegos porno a traición sin avisar y también cambió las normas para publicar juegos en Steam. Ahora hay una nueva regla añadida sin aviso previo y a traición que dicta que se puede eliminar cualquier contenido, y cito textual, que viole las normas o estándares puestos por prestadores de servicio que se dedican a la actividad financiera en Steam, sea esto tarjetas de crédito, prestadores de internet o páginas tipo PayPal. Cualquier compañía, ya sea página de internet o banco físico, que se dedica a transaccionar dinero y opere con Steam, puede tener sus propias normas y lineamientos de contenido, y si tu juego no cumple con dichas normas puede ser baneado incluso si es legal ante los ojos del propio Steam. Así de jodida está la cosa. Cierto es, para agregar, que en la propia regla se establece un punto de referencia con cierto contenido sexualmente explícito de naturaleza extrema, pero eso no es a lo que apunta la regla en sí. La regla no banea contenido pornográfico explícito, la regla en sí misma banea cualquier contenido que no vaya con las normas y reglas establecidas por las compañías financieras, como ya expliqué, y es importante esta distinción. Nunca se especifica las normas de qué compañía en concreto debo tener en cuenta al momento de publicar un juego. A partir de ahora las normas de Steam dejan de ser las normas de Steam, son de las compañías que presten sus servicios en Steam, por lo que si tenías pensado publicar un juego en Steam, perfecto, lo siento, tus normas ahora son no solo laxas de por sí por Steam, sino que tienes que tener en cuenta las normas de compañías que posiblemente ni siquiera conozcas o que ni siquiera presten sus servicios en tu país, como puede llegar a pasar con juegos de Rusia o Ucrania que no reciben soporte de un montón de compañías financieras o un montón de bancos. Aún así, si como desarrollador de juegos rusos tu juego incumple algún capricho de algún banco americano, te va a tocar buscar otra tienda virtual para publicar tu juego. Y ustedes me dirán, Gons, esa norma es increíblemente poco específica, y además de eso, claramente desresponsabiliza a Steam y llama a autoridades externas a la plataforma. ¿Por qué? Bien, la razón detrás de esto es que compañías como Mastercard o Visa pusieron presión en Steam para deslistar un montón de juegos porno, de contenido bastante fuerte, eso sí, pero juegos porno que al cabo no rompían ninguna norma de Steam y que llevaban varios años publicados en la plataforma. O sea, juegos que eran perfectamente legales hasta literalmente la semana pasada. Es bastante curioso y hasta trágicamente gracioso como todo este quilombo ocurre en el mismo mes en el que empezamos a tener un debate más serio sobre si las compañías deberían tener la potestad de quitarte de las manos sin previo aviso y sin ningún tipo de remuneración un juego que compraste a precio completo simplemente porque ya no les resulta rentable a nivel financiero a ellos. En el mismo mes donde tuvimos ese debate, ahora una compañía que ni siquiera se dedica a la prestación de servicio de videojuegos, simplemente a transacciones, tiene la potestad para quitar de tu biblioteca cualquier juego que a ellos no les parezca correcto. Y sí, si ustedes van ahora a revisar la lista de juegos que han sido baneados en Steam por incumplir esta nueva normativa que, reitero, no estaba hasta que empezaron los baneos, van a encontrar juegos que sí, son bastante cuestionables, con contenido degenerado y que incluso yo, como un artista que se dedica a la producción de pornografía, no podría justificar moralmente. Ahora, sí, estos juegos son depravados, aluden a fetiches y a fantasías moralmente cuestionables, y cualquier persona que los vea siente cierta repulsión instintiva. Eso no quita que estos juegos eran perfectamente legales. Durante años había gente que ya los había comprado, no incumplían ninguna normativa y por sobre todo lo demás, y quiero que tengan esto presente para cuando discutamos el motivo real detrás de este baneo, son solo ficción. En el medio de los videojuegos hemos tenido el debate durante décadas, muchísimo antes de que yo naciera incluso, si los videojuegos deberían ser regulados y hasta qué punto. Hace unas pocas décadas el tema era la violencia. Hace unas pocas décadas el motivo del debate era Doom, Mortal Kombat, Manhunt, Carmageddon, Final Fantasy, Grand Theft Auto 5
La lista sigue, sigue y sigue. Muchas veces se ha querido censurar los videojuegos por motivos de moralismo de la época. En los 90 y a principios de los 2000 era cuestión de violencia extrema y en algunos casos muy particulares fanatismo religioso. A partir del 2010 hasta ahora parece ser que la nueva sensación y la tendencia en la censura es el erotismo. Y esto no es casual. Si al igual que yo les tocó ser adolescentes durante la segunda mitad de 2010 y la primera mitad de 2020, recordarán los varios escándalos de censura respecto a la sensualidad que hubo durante esa época. Mortal Kombat 11 y su bochornoso cambio en la dirección de diseño de personajes, bastante alevoso además, sin justificación alguna, y que iba en contra de la esencia de la franquicia entera, simplemente para contentar a un grupo minoritario que ni siquiera eran compradores. Los varios escándalos que hubo con skins de Overwatch, tanto el primero como el segundo, aunque irónicamente con el segundo juego hubo el efecto contrario y Blizzard pareció estar desesperado por atraer público gunner con skins que resaltaban aspectos sexuales poco convencionales, como serían los pies o las axilas de los personajes femeninos. Todo el escándalo que hubo en su momento, el año pasado, particularmente con Final Fantasy VII Remake y su censura a trajes de Tifa, los diseños cada vez menos atractivos en personajes femeninos, tanto reconocidos y establecidos como nuevos en múltiples juegos AAA, tendencia que, por cierto, no se veía para nada reflejada en los personajes masculinos. Ahora bien, varios han sido los creadores de contenido antes y posiblemente después de mí que han atribuido todo este cambio a un cambio en las sensibilidades de las audiencias generales o un producto de un cambio cultural a nivel general. Y perdonen, pero no estoy de acuerdo. Nunca vi a un jugador frecuente quejándose de que hoy a Milena se le ven mucho las tetas, de hecho todo lo contrario. Y segundo, Marvel Rivals. El año pasado, Marvel Rivals se volvió una sensación a nivel de internet por dos motivos principales: el culo de Chica Ardilla y las piernas de Emma Frost. Así que, claramente, y antes de Marvel Rivals, Overwatch se volvió una sensación cultural porque todos le querían dar o a Mei, o a Mercy, Tracer o Widowmaker. Al punto tal de que yo mismo conozco personas que no sabían que esos personajes eran parte de un videojuego. Por no mencionar todo el auge de juegos gacha, como sería Genshin Impact, Zenless Zone Zero o, más recientemente, Uma Musume, Pretty Derby, que se enfocan principalmente en el atractivo de sus personajes femeninos para atraer nuevo público. Juegos que son muy populares tanto entre público masculino como, y aunque no lo crean, un buen porcentaje de público femenino. Aunque esto último aplica más a Pretty Derby porque, bueno, las caballas, aunque son muy bonitas, no son la fábrica de pasteles que es Zenless Zone Zero con sus personajes. Que, nota al pie, no jueguen juegos gacha. He probado unos cuantos y los únicos que me ha llegado a gustar son Zenless Zone Zero y un juego de Facebook bastante olvidado del 2010. La mayoría de juegos gacha son el más claro y obvio ejemplo de tácticas predatorias en contra del consumidor, pero como tienen monitas lindas lo dejamos pasar. Ahora bien, Gons, si todo esto no se debe a un cambio cultural orgánico y generalizado, entonces ¿por qué de repente todas las compañías en todo tipo de industria dedicada al entretenimiento, ya sea bien películas, cómics o videojuegos, parecen estar impulsando las mismas normas en cuestión a la creación de contenido? En otras palabras, ¿por qué ya no hay minas lindas en la ficción? Muy simple. ¿Han visto alguna vez una serie donde de la nada y sin venir a cuentos se tocan temas de identidad de género o de pronombres, incluso cuando la serie encima está dedicada a un público infantil? ¿Recuerdan que el equipo de desarrollo de Overwatch en Blizzard tenía literalmente una carta normas orientadas a medir milimétricamente qué tan diverso era un personaje? ¿Han visto cómo sin venir a cuento y de la nada en obras de ficción se reemplaza la raza, más recientemente el sexo, de personajes ya establecidos en la obra original o incluso ya establecidos en la misma obra? Bien, todo eso no es por un cambio orgánico, no es ni siquiera por un cambio político, son necesidades financieras impuestas por empresas dedicadas a la inversión en todo tipo de producto de entretenimiento. Sí, a veces al momento de discutir este tipo de temas parece que todos los caminos llevan a Tel Aviv. ¿Por qué querría una empresa como BlackRock impulsar una ideología en concreto
en literalmente todo lo que consumes. Ahí es donde uno no puede hacer más que suponer. Y por si no quedaba claro, esto último que ocurrió con la censura de juegos porno en Steam no es la excepción a esta tendencia. Para empezar, queda claro que esto no es una norma impulsada por el propio Steam. La propia regla número 15 dejan claro sobre sí misma que esta norma obedece a intereses externos al propio Steam, intereses de bancos y de prestadores financieros. Ahora, no es que de un día para otro estas compañías crecieron a conciencia y están en contra de la producción de pornografía violenta o fetichista extrema. No, es mucho más sencillo que eso. Les presento a Collective Shout. ¿Qué es Collective Shout? Es una organización benéfica sin fines de lucro dedicada a luchar contra la explotación sexual y objetización de mujeres y niñas. Con esa descripción uno pensaría, wow, se dedican a enviar grupos de exterminio para luchar contra la trata de blancas, ¿no? Pues no. Se dedican a luchar contra revistas, alguna marca y, en este último caso, contra Steam. Ahora, siendo totalmente justos, hay ciertas campañas de Collective Shout que son dedicadas a una buena causa, particularmente aquellas que se dedican a exponer ciertas tácticas de empresas como Facebook o Instagram o Temu, donde promocionan artículos que son muy difíciles de defender. Estamos hablando de muñecas articuladas y con labios de silicona que se parecen demasiado al rostro o el cuerpo de una menor de edad, además de exponer la historia de abuso y en algunos casos homicidio que hay detrás de Playboy. En esos casos, sí, Collective Shout no es como Sweet Baby o cualquier otra compañía de ultraizquierda que se dedica a envenenar el mundo con su ideología nefasta. No. Collective Shout a veces lucha contra causas justas, a veces, en otras ocasiones, a exponer una marca de perfume por hacer anuncios para su perfume que giran en torno a la asfixia erótica de un hombre hacia una mujer, donde Collective Shout ha expuesto estas propagandas como nocivas o degradantes para la mujer, cuando honestamente podrá ser un tema peliagudo y difícil de tratar, pero de verdad alguien puede decirme con una mano en el corazón que la asfixia erótica no es predominante como fetiche o como práctica sexual entre mujeres, de verdad. Y sí, por si quedaba alguna duda, en su página oficial, Collective Shout se atribuyen a ellos mismos ser los responsables de iniciar la campaña que terminó con las empresas de prestación de servicios financieros como Mastercard o algunos bancos poniendo presión sobre Steam para borrar estos juegos porno de los que hoy estamos hablando. Y ese es el problema. Collective Shout como organización tiene algunas campañas justas y en otras ocasiones se parecen mucho a PETA, luchando contra enemigos invisibles y contra productos que realmente no tienen ninguna implicación en la vida de nadie. En este caso en particular, lo único que han conseguido es que ahora mismo Steam es una plataforma menos segura tanto para publicar un juego como para comprar un juego, porque en cualquier momento, por capricho, cualquier organización del estilo, tu juego se puede ver como incorrecto o problemático y te pueden sacar tu juego de las manos sin reembolso, sin aviso y sin advertencia previa, porque a partir de ahora los bancos y los prestamistas financieros son efectivamente más dueños de tus juegos que vos como comprador. Bienvenido al 2025. Qué buen año para ser consumidor de arte. Puede que algunos en la audiencia me consideren exagerado, que estoy sacando de proporción todo este hecho que, siendo honestos, solo perjudicó a juegos que de cualquier forma, y reitero, eran moralmente cuestionables. Ahora, para aquel que tenga esta postura, le propongo un ejercicio intelectual. ¿Qué tal si en vez de Collective Shout atacando juegos porno raros, era PETA atacando Animal Crossing, Pokémon, Palworld, Red Dead Redemption 2, Call of the Hunter o cualquier juego del estilo donde se haga cualquier tipo de representación de abuso animal? Ese es mi problema, que ahora abrimos una puerta para que cualquier colectivo extremista con cualquier postura moral pueda poner suficiente presión y sacarte tus productos de las manos. Esto no es otra cosa que otro ejemplo más en contra de la digitalización del arte. Y honestamente otro incentivo más para piratear. Porque al final de cuentas, tanto la empresa que lo hizo como cualquier colectivo que ponga suficiente presión
puede quitármelo sin ningún tipo de apelación, incluso si el juego era perfectamente legal cuando lo compré y 5 años después, lo siento, pero tengo cada vez menos incentivos para comprar juegos. Irónico como todo esto pasó también no más de 2 semanas después de la censura masiva en Ready or Not, otro juego que también se vio afectado por sensibilidades cambiantes y tuvo que aplicar una censura bastante obscena tanto en su versión de consolas como la versión oficial de Steam. Ningún juego parece estar seguro. Cualquier juego que tengas puede verse afectado ahora, dentro de 5 años, dentro de 10 o dentro de 15. Estás efectivamente a merced de los cambios culturales que quiere imponer un grupo con intereses específicos. No vas a ser dueño de nada y ni siquiera vas a ser feliz. Por eso mismo, si como espectador estás a favor de Stop Killing Games, te has llegado a burlar de cómo PETA quería impulsar censura absurda en videojuegos, o te ríes de Alemania, esto también debería importar. Incluso si los juegos son moralmente cuestionables en sí mismos, esta es una práctica nociva para el medio. Por favor, me gustaría que cuando compro una copia digital de un juego, sigo siendo dueño de esa copia. Gracias. Sé que esto último es un deseo etéreo e inalcanzable al punto en el que estamos, por lo menos por la vía legal. Viéndolo con más detenimiento, ¿no es muy casual todo esto? Quiero decir, 2025 va a ser un año bisagra para la industria de los videojuegos. Dependiendo de lo que pase en Europa este año, varias compañías podrían perder la potestad de sacar del mercado sus juegos. Y ya sabemos de buena fuente y de primera mano en algunos casos que el mercado de videojuegos actual, sobre todo el de juegos como servicio, depende de sacar juegos de circulación para renovar el mercado. Y justo cuando se está por debatir una ley que podría impedir esa práctica que va en contra de los derechos del consumidor, sale un grupo activista australiano que ya había protestado en contra de Steam varias veces sin haber conseguido nada realmente relevante, y no solo consigue sacar de circulación un montón de juegos que, reitero, ya llevaban años en la plataforma, sino que además logra cambiar las normas de Steam para dejar una nueva ley laxa como la concha de su madre, que permite que cualquier entidad bancaria o financiera tenga total potestad y total derecho sobre los juegos que están o no en la plataforma. Lo siento, pero yo, como un gordo de derechas, no suelo confiar mucho en los grupos activistas, y mucho menos cuando empiezo a ver patrones. Y reitero, este grupo activista Collective Shot ya ha tenido en el pasado varios intentos por censurar Steam. Particularmente sonados son los ejemplos de Detroit Become Human y Grand Theft Auto 5, ejemplos que claramente triunfan en la absoluta nada. Entonces, ¿por qué en ese momento nadie les daba atención y ahora de la nada logran sacar juegos de Steam y cambiar las normas de la plataforma, poniendo una normativa que además parece beneficiar mucho y alinearse mucho con los intereses de compañías que se verían muy perjudicadas en caso de perder la potestad de sacar de circulación sus propios juegos? Qué curioso cómo se alinean las cosas, ¿no? Como nota final, sé que traer la política a colación es cuanto menos molesto, ¿no? Pero no puedo evitar ver la ironía en cómo en décadas pasadas la izquierda se reivindicaba de estar a favor del arte libre y en contra de la censura. Como incluso en esta plataforma hay videos de gente riéndose de la censura de los conservadores, ultra religiosos de finales de los 80 hasta mediados de la década del 2000. Y como hoy en día toda esa gente parece estar a favor de censurar un par de tetas o un culo. No deja de ser gracioso, en cierta forma. Si no estuviera matando al medio me reiría.